Tal hermanos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Seguimos con nuestros estudios de Efesios y ya llegamos a, pues no al final, pero ya a la parte final de nuestro capítulo 7. Ya estamos bastante avanzados en este libro. ¿Y qué les parece si comenzamos leyendo el pasaje que tenemos para esta tarde? Vamos a leer ahí en el versículo 15 hasta el versículo 24. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. A la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Y bueno, hermanos, el día de hoy vamos a cubrir este pasaje contestando las preguntas que dejamos de tarea. Dice así la primera pregunta: ¿qué podemos meditar sobre el versículo 15? ¿Qué nos dice el versículo 15? Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. En primer lugar, hermanos, debemos entender que esta idea de que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Y por lo tanto, si te va mal, es que te portaste mal. Tenemos que eliminar esa idea de nuestro corazón. Eh, Tenemos que eliminar también esta idea de que las situaciones buenas son una muestra del amor de Dios y las situaciones malas son una muestra de su rechazo y de su odio, su desprecio, su olvido. Esto es mentira. Dios nos ama en nuestro mejor día como cristianos y Dios nos ama en nuestro peor día. Dios nos ama cuando nos da las mejores bendiciones que disfrutamos y Dios nos ama cuando todo nos sale mal un día y estamos pasando dificultades. Y estos pasajes, especialmente este capítulo 7, nos ha ayudado a entender eso, que todas las situaciones que pasan vienen de Dios y tienen un propósito. Entonces, incluso cuando nosotros sufrimos mucho, viene del amor de Dios por nosotros. Por eso Él dice unos versículos antes, mejor es la casa de luto que la casa de banquete. Porque en ella hay quebrantamiento, hay reflexión, hay crecimiento. Entonces, hermanos, debemos quitarnos la idea de que solo cuando hay situaciones buenas se manifiesta el amor de Dios. No es así. Y no y saber esto, no ignorarlo, nos ayudará a aprovechar bien nuestras dificultades. Pregunta número 2. ¿Qué significa ser justo o sabio en demasía y cómo es que puede destruirnos? ¿No? Esa pregunta está abocada a nuestro versículo 16. Dice así, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Hermanos, ¿cómo es posible que se pueda ser sabio en exceso o en demasía? Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos mal uso de la palabra demasiado, ¿no? Usamos demasiado como mucho, ¿no? Por ejemplo, es muy común escuchar a alguien que dice te quiero demasiado o me gusta demasiado. Y pues sí, realmente la palabra demasiado tiene un significado de que es mucho, algo que es muchísimo, ¿no? Pero tiene una connotación negativa. Demasiado quiere decir excesivo, ¿no? Algo por encima de lo ideal, de lo adecuado, de lo correcto.
Quizá la palabra en demasía nos dice más la connotación que tiene. Por ejemplo, cuando yo digo, es que comí demasiado, me siento mal, me duele el estómago, creo que voy a vomitar. Sí, comí mucho, pero comí más de lo que debía haber comido. La comida es buena, pero en demasía es mala. La justicia es buena, pero en demasía es mala. Y no se refiere tanto a la justicia en sí, se refiere a que querramos ser justos sin ser prudentes. Te voy a poner un ejemplo. Eh, digamos que yo conozco que hay un caso de corrupción muy grande en la policía de aquí donde vivimos. Y entonces yo voy a la comisaría y empiezo a encararlos y a retarlos y a decirles que son unos corruptos y que yo de todo lo que han hecho y empiezo a decir muchas cosas ahí enfrente de la gente y los policías. Y entonces mi celo por la justicia y mi indignación por lo que están haciendo me lleva a hacer esto. Y quizás las cosas que yo estoy diciendo son verdad, que estas autoridades son corruptas y están haciendo esto mal y tienen que castigarse, pero al mismo tiempo yo me estoy poniendo en peligro, ¿no? Estoy poniéndome en una situación muy delicada, porque pues si ellos verdaderamente son malos oficiales, pues no les va a costar mucho trabajo que meterme a la cárcel y ponerme cargos falsos para que yo no salga o llevarme y desaparecerme, algo así. Entonces, cuando el autor está diciendo no seas justo en demasía o no seas sabio en demasía, entonces no seas desmesuradamente justo en un sentido de que no seamos prudentes a la hora de buscar justicia o de mostrar sabiduría con cosas. Porque de hecho en ser desmesurado, en ser desequilibrado, pues entonces la misma virtud de la justicia y de la sabiduría se pierde. Otro ejemplo, ¿no? Podría yo decir a alguien que los cristianos amamos la justicia y lo correcto y entonces tenemos que ir y agarrar a todos los narcotraficantes y a todos los maleantes y eso es lo que debe hacer la iglesia porque nosotros amamos la justicia. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que nos vamos a meter en un peligro muy grande, ¿no? Verdaderamente amamos la justicia, verdaderamente buscamos la justicia, pero hacerlo de esta manera insensata, hacerlo de esta manera imprudente, pues solo nos va a llevar a destruir nuestras propias vidas. Es lo que quiere decir el autor. Entonces, ahora vamos a traer este concepto a una parte de nuestra vida diaria. Y creo que se puede aplicar fácilmente a la vida de muchos de nosotros en las iglesias, porque tenemos alguna persona de nuestra familia o toda nuestra familia puede ser no cristiana. Entonces, tú, porque amas la justicia, quieres que esta persona se entregue al Señor, porque sabes que por la justicia de Dios puede ser por la fe perdonado, pero también por la justicia de Dios será condenado al infierno para siempre. Y anhelas que se salve. Pero entonces de tanto es tu anhelo que le insistes y lo presionas y llega un punto en que esa persona está completamente irritada y fastidiada de que lo estés diciendo y entonces en vez de acercarlo, lo alejas. En vez de tener un corazón receptivo a la palabra, como quizá lo llegó a tener alguna vez, ahora lo tienes harto, lo tienes fastidiado y ya no quiere escucharte más. Y mucho menos está dispuesto a ir a la iglesia porque tiene la idea de que si este aquí me está dice y dice esto, pues cuánto más allá. Entonces, otra vez, sí, es justo que prediquemos el Evangelio, porque el mensaje revela la justicia de Dios y también porque es injusto que nosotros nos quedemos con las bendiciones de Cristo solo para nosotros. Sin embargo, hacerlo desmesuradamente, hacerlo imprudentemente, hacerlo en exceso al punto de hostigar
y de incomodar a alguien, pues resulta malo. Podemos pensar en otro ejemplo y he visto a algunas hermanas hacer esto y la verdad que me parece bien. Hay hermanas que sus esposos no son cristianos. Y entonces ellas, en vez de decir, ay, yo tengo que ir a la iglesia porque Dios es primero y no voy a faltar a ninguna de las reuniones toda la semana y voy a andar en todas las actividades y mi esposo no tiene por qué mandarme porque necesita arrepentirse y convertirse y empieza, no sé, a decir cosas así. Si una mujer cristiana dice eso solo va a traer problemas en su matrimonio. Entonces va a generar más um, adversión hacia la iglesia de parte del hombre, le va a generar más rechazo, coraje, cierto resentimiento por la actitud de su esposa. Pero les digo que he visto algunas hermanas de la iglesia que hacen exactamente lo opuesto. Si vienen a la iglesia, se esfuerzan por estar en los servicios, por participar de las actividades, pero también respetan a su esposo. Entonces saben que hay un límite, quizás no pueden estar en todas las actividades, pero sí pueden estar en algunas. Saben que no pueden dedicar tantas horas, solo estas. Y entonces así demuestran sumisión a su esposo y es una manera de tener paz en el hogar y también de honrar a Dios por medio de obedecerlo. Y entonces aquí podemos ver un ejemplo práctico o dos ejemplos prácticos de lo que es no ser justo en exceso. Hay algunas denominaciones cristianas que no creen en el virus, ¿no? Que dicen que es una estrategia de no sé quién para controlarnos y no sé qué. Y otra vez, ¿no? Si no tienes fe, entonces por eso tienes miedo y usas el cubrebocas y no te cuidas y no respetas, no sé. Pues esas personas están siendo justas en exceso, en demasía, ¿no? Están desproporcionando lo que es la fe en el Señor y en su protección y en su misericordia con ser rebeldes y en contra del gobierno y también pues no ser para nada cuidadosos, de hecho ser irresponsables. Entonces, esta es la idea, hermanos, que tenemos que ser justos, sí, que tenemos que ser sabios, sí, pero debemos serlo con mesura. Hacerlo en exceso, todo lo que se hace en exceso, aunque sea bueno, el exceso le quita la virtud a aquello que hacemos. Todo lo que se hace en exceso deja de ser virtuoso. Dice la pregunta número 3. ¿Cómo el versículo 15 y el 18 no se contradicen? Bueno, ¿qué nos dice el versículo 15? ¿No? Todo esto es visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Y el versículo 18 dice, bueno es que tomes esto y también de aquello apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. Entonces un versículo nos dice que verdaderamente hay personas que temen a Dios y sufren y mueren. Pero hay personas que son malas, que son impías, y todo les sale bien. Pero después el versículo 18 nos dice que aquel que teme a Dios, que lo honra, todo le saldrá bien. Entonces, hay una aparente contradicción, pero la misma pregunta pues nos dice que no se contradicen. ¿Y por qué no se contradicen? Bueno, hermanos, porque es una cuestión de perspectiva. Una perspectiva terrenal contra una perspectiva celestial, ¿no? Los impíos muchas veces son prosperados por su impiedad. Lo puedes ver especialmente en el trabajo, cuando algún compañero está robando, está mintiendo en su reporte de horas, cuando checa la entrada, cuando sale, a lo mejor no trabaja y dice que sí y a lo mejor echa mentiras en algunas cosas y lo ascienden, le suben el sueldo o de puesto y entonces tú dices, bueno, pero pues, o sea, hizo mal y le está yendo bien.
Entonces uno pensaría naturalmente, ¿no? Ya que lo descubran, pues le va a ir mal. Entonces nunca lo descubren o lo descubren y no le hacen nada. Y entonces da la sensación de que hacer cosas malas pues tiene un buen resultado, ¿no? De hecho, hay un dicho en México, es muy lamentable, pero muy practicado, que el que no tranza no avanza. Y entonces, pues hay gente que es la viva encarnación de esto. Se la viven haciendo trans y verdaderamente sus transitas pues les salen muy bien y les va muy bien. ¿Cómo esto encaja con el versículo 18? Es una cuestión de perspectiva. Si les va bien en lo terrenal. Y puede ser que las cosas, pum, no les exploten en esta vida, pero van a llegar a rendir cuentas. Y lo mismo pasó con el rico y Lázaro. ¿Qué pasó con el rico y Lázaro? El joven rico le iba muy bien, tenía riquezas, pero vivió en contra de Dios. Vivió deshonrando a Dios abiertamente. Lázaro era pobre, padeció mucho, pero también tenía, pues ahora sí que otro destino, otra meta, una celestial. Hermanos, lo mismo pasa con estas personas, ¿sí? Les va bien por su impiedad, avanzan en este mundo impío, pero siguen condenando su alma. Eh, en este sentido temporal o en ese sentido terrenal, ser justo, ser íntegro, hacerle el bien, saldrá caro y será más difícil. ¿Sabes? Porque muchas veces decir la verdad trae más consecuencias aparentemente que decir mentiras. A veces decir una mentira te ahorrará muchas responsabilidades. Hacer algo indebido te parecerá más práctico, ¿no? El mejor ejemplo de esto es cuando hay una mordida que te infraccionan. Darle una mordida al oficial de tránsito es más fácil, te sale más barato, no tienes que ir a recoger tu licencia o tu placa, lo que te quiten, no te quita tanto tiempo, no te tienes que, pues por así que no tienes que perder toda una mañana, no tienes que trasladarte hasta la oficina y entonces evidentemente es más conveniente, pero pues la realidad es que estás en contra de lo que Dios nos ordena, estás siendo corrupto. Hermanos, y podemos aplicar esa idea a todo en nuestra vida. Podemos dar mordida eh, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en nuestra relación con Dios y hacerla evidentemente más fácil, ¿no? Evitar ciertas responsabilidades. Pero al final de cuentas Dios va a pedir cuentas de esas cosas. Y entonces por eso estos dos versículos no se contradicen, sino que tienen una perspectiva distinta. Al final de cuentas, al que honra a Dios, quizá no avanza como el que tranza, pero delante de Dios sus cuentas estarán bien. Y al otro no le va a ir así, le va a ir mal. Versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Hermanos, como dijimos al principio, ¿no? Esta idea de en demasía quiere decir ser excesivo. Bueno, este versículo del 17 es el mismo concepto. Dice, no hagas mucho mal, no, no peques en demasía. No quiere decir que podemos pecar poquito. Lo que quiere decir es que no vivas abiertamente en pecado. No es tanto la cantidad del pecado o lo horrible de ese pecado, lo peligroso
pues ahora sí que, ¿cómo le podríamos decir? Como lo escandaloso de ese pecado, sino más bien la actitud hacia el pecado en sí. Entonces, sí es cierto, hay pecados que tienen consecuencias terrenales mucho más graves que otros. Por ejemplo, no es lo mismo, en cierto sentido, asesinar que mentir, robar que chismear. No es lo mismo sentir envidia que practicar brujería. Hermanos, pero la idea aquí es de que tú consideres que un pecado pues no es tan grave. Entonces lo puedo seguir practicando, no tengo que quitarlo de mi vida. Por eso dice, no hagas mucho mal. Cuando nosotros minimizamos el pecado, entonces nos ponemos a disposición para no quitarlo de nuestra vida, para no vivir practicando, para vivir practicándolo, para no vivir de una manera en que lo quitemos y lo estemos erradicando o luchando contra él. Entonces a esto se refiere, no hagas mucho mal, no peques en exceso, no practiques el pecado, no vivas en él, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Eh, esta idea de morir antes de nuestro tiempo, debemos entender que hay dos perspectivas, ¿no? La perspectiva humana y la perspectiva divina. Pensémoslo así, un muchacho que se mete en las drogas, anda con malas compañías, empieza a hacer cosas ilegales, empieza a vivir en un ambiente con mucha violencia y pues muchas cosas que van en contra de Dios y de las leyes humanas, pues está poniendo en peligro su vida. Y sí, muchos jóvenes terminan muriendo por el estilo de vida que llevan. Y bueno, en ese sentido, mucha gente dice, este muchacho era tan joven y se murió antes de tiempo. O dicen, se nos adelantó, todavía no le tocaba. Y entonces sí, verdaderamente, pues la idea no es que mueras cuando tienes 20 años, ¿no? Sino que mueras ya de viejo, que mueras porque tu cuerpo sencillamente se desgastó de todo lo que viviste y te toca morir. No que mueras cuando empiezas a estar en la flor de la vida. Pero en otro sentido, bueno, ese es el sentido humano, pero en la perspectiva divina, nadie muere antes de tiempo ni fuera de tiempo. Tanto el que muere de 3 años como el que muere de 100 mueren en la voluntad de Dios. Ni uno se le adelantó a Dios, ni otro se le atrasó. Murieron en el momento exacto que Dios había determinado que murieran. Hermanos, ¿y por qué Dios determina así las cosas? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Él tiene el derecho a hacer eso. Porque Él da la vida y quita la vida. Y tan así es que está determinado nuestro tiempo que aquellas personas que persisten en pecar mucho, en vivir voluntariamente en contra de Dios, en vivir intencionalmente en enemistad con Dios, acortan su vida. ¿Y por qué viven de esta manera? Porque Dios lo había determinado así. No es que Dios los obliga a pecar, sino que Dios los decidió pasar por alto. Y como persisten en pecar, demuestran con sus vidas que Dios no tuvo misericordia de ellos como ha tenido misericordia de algunos de nosotros. Hermanos, el cristianismo no es de gente buena. Si nos hemos arrepentido y creemos en Dios, es porque Él vino a visitarnos. Porque si Él no viniera a visitarnos y a rescatarnos, no estaríamos donde estamos. Nos ayuda a ver que nuestra fidelidad y nuestros pasos en el cristianismo dependen completamente de Dios. La única diferencia entre una persona cristiana que vive entregada a Dios, buscando hacer su voluntad, y alguien perdido en el mundo sin esperanza,
es Jesús. El Jesús que vino a rescatarnos y el que decidió por su propio pecado de aquellos no rescatarlos. Esto nos lleva a agradecer y depender del Señor, que en sus manos están nuestro tiempo, nuestra vida. Él sabe cuándo terminará y Él nos sustenta con fidelidad. Así que si quieres permanecer fiel, recuerda, tu fidelidad depende de Él. Sin Él no serías fiel ni un solo minuto de tu vida. Pregunta número 4. ¿Qué relación tiene el versículo 20 con nuestro pasaje? ¿Y qué relación tiene con todo el capítulo? Bueno, ¿qué dice el versículo 20? Que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Hay dos temas centrales en nuestro capítulo 7. Y por un lado tenemos una comparación entre la sabiduría y la necedad. Pero por otro lado tenemos el día malo. Los días malos tienen su utilidad y son buenos. Y este versículo se relaciona con los temas de nuestro capítulo 7, porque hermanos, saber que somos malos, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque, nos hace saber que si tenemos un día malo, lo merecemos. Aquella persona que se cree muy buena, reniega cuando los días son malos, porque cree que no merece sufrir ninguna clase de percance o dificultad, porque se cree muy bueno. Pero aquel que sabe que es malo, hermanos, toma los días malos con humildad y dice, Señor, hoy me pasó de todo. Esta semana ha sido muy mala. Pero esto no se compara con lo que realmente yo merezco. Y por eso te agradezco por acompañarme aún en estos momentos de dolor. Entonces, hermanos, el sabio es aquel que sabe que es pecador y que merece de Dios ira y castigo. Por eso la Biblia nos enseña en Proverbios 1 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, aquel que es sabio teme a Dios, en el día malo como en el día bueno. Aquel que es sabio reconoce lo que merece y lo que no merece, reconoce lo que tiene por gracia y reconoce lo que tiene por justicia. Lo que tenemos por gracia es todo lo bueno, lo que tenemos por justicia es las consecuencias de nuestro propio pecado. Así que hermanos, no seas, porque me he topado tristemente con algunos cristianos, no seas como los paganos, como los inconversos, que piensan que ellos son buenos, que no son tan malos como el borrachito de la esquina. No, hermanos, los cristianos no somos buenas personas. Somos pecadores malvados, que odiábamos a Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y condenados al infierno, justamente por todo lo que hemos hecho, pero el Señor nos rescató. Nosotros no somos buenos, Él es bueno. Y porque Él es bueno, nos rescató de nosotros mismos para vivir para Él y nos sigue transformando. Pero tú y yo no somos buenos. Y lamentablemente hemos dado muchas veces un mal testimonio acerca de esto a los que no son creyentes, porque piensan que nos creemos buenos por nuestras actitudes. Pero debemos predicarles que no, que nadie es bueno. Solo hay un bueno y murió en la cruz por los pecadores, como tú y como yo. Dice versículo 21, tampoco apliques a tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Hermanos, dos cosas. Dios nos manda a perdonar. Si tú quieres ponerte el pie para tropezar y no perdonar a alguien, investiga todo lo que ha dicho de ti.
Mientras más sepas, más difícil te va a hacer perdonar. Si quieres perdonar, entre menos sepas, más fácil será. Y número 2, no apliques tu corazón a la opinión de la gente. Darle tanta importancia, darle tu corazón a lo que la gente dice de ti, es idolatría. Porque Dios, tu creador, define quién eres tú. Él te creó y después te compró y te restauró y te adoptó. Dios define quién eres. Él es tu identidad. Ahora, tú puedes creer lo que Dios dice de ti o puedes creer lo que la gente dice de ti. Si tú prefieres creer lo que los otros dicen de ti, tú estás diciendo en tu corazón que su opinión, que su palabra es más verdadera, es más digna de ser confiada que la de Dios. Y por lo tanto estás elevando a alguien por encima de Dios. Eso es idolatría. No pongas la opinión de los demás por encima de Dios. Ellos no definen quién eres. Solamente tu Creador y tu Salvador. Última pregunta y con esto terminamos. ¿Qué significa el versículo 24? Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está de mí lo que fue y lo profundo, ¿quién lo hallará? El que mezcla sabiduría con necedad no es medio sabio, es completamente necio. ¿Tú te tomarías o te comerías algo en un restaurante que te dicen, está limpio, pero está un poquito contaminado nada más? Pues eso te va a hacer sentir incómodo, como que está un poquito contaminado, o sea, ¿está limpio o no está limpio? Lo mismo es con el Señor. Este predicador, hermanos, quiso mantener su sabiduría y probar las cosas del mundo. Quiso darle el corazón a Dios y al mismo tiempo dedicar su corazón a lo terrenal. Tú no puedes decir yo temo a Dios, pero nada más en algunas cosas, porque estas otras no lo obedezco. Si temes a Dios a medias, no temes a Dios. No puedes decir yo soy santo, pero ciertos pecados los permito en mi vida. Entonces no eres santo o en otro sentido no eres cristiano. No puedes jurarle fidelidad a Dios a medias o solo en algunas partes que tú quieres. O eres completamente fiel o eres no fiel, eres infiel. Aquel que mezcla la sabiduría con necedad no es sabio a medias, es completamente necio. Dice, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. ¿Por qué se alejó la sabiduría? Porque la presencia de Dios es la sabiduría en la vida de un creyente. Hermanos, no puede haber pecado y la presencia de Dios. O tomas una cosa o tomas otra. No hay medias tintas en el cristianismo. Finalmente, lejos está de mí lo que fue y lo profundo, ¿quién lo hallará? Este predicador, como puedes ver, piensa mucho, piensa las cosas. Creyó que él podía encontrar respuestas a todo y la verdad es que no podemos. Y sabes que hay cosas a las que sí se puede, pero hay otras que no se pueden. En aquello que no puedes, que es mucho, confía en el Señor. Muchas veces nos atormentamos porque, ay, ¿qué hubiera sido si hubiera hecho esto? Y si mejor hubiera hecho esta otra cosa, ¿qué hubiera pasado si aquella vez se hubiera decidido aquello? Y te atormentas con las probabilidades y que los hubieras. Bueno, el Señor sí sabe. Y confía que así como Él determina nuestro tiempo de morir y de vivir, también Él está en el control de nuestras decisiones y nos guía para tomar lo mejor. Hermanos, este pasaje de hoy, sí, tiene que ver con la sabiduría
y con las circunstancias difíciles. Tiene que ver con la justicia en mesura, pero siempre a la luz de que todo fuera del Señor es en vano. El ser justo, el prolongar nuestros días, el vivir bien, el vivir con dificultad, nuestra fidelidad al Señor, nuestra vida en general, fuera de Cristo, es vana y sin sentido. Nos vemos la próxima semana.